Pues buenos días a todos. Es un, un gozo, un privilegio poderles saludar desde aquí, desde la casa. Gracias a Dios por estos medios, ahorita que estamos con esta pequeña contingencia de que me contagié de COVID y obviamente pues Moni también ahorita ya está presentando algunos síntomas. Gracias a Dios estamos, o bueno, yo ahorita estoy dentro de lo que cabe bien. El doctor dijo de lo que me tocó, pues fue muy leve. Um, Les pido oren por Moni, porque mi suegra se siga manteniendo sana, porque está aquí con nosotros. Les voy a pedir disculpas de antemano si ven que ando distraído, porque estoy aquí con la transmisión y tengo acá mi bosquejo y mi tacita. No es para que todos tomen café, es para poderme facilitar las cosas. Entonces, tal vez de repente esté un poquito distraído. Pero bueno, vamos a comenzar con nuestro texto de hoy. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis 4 del 1 al 5. Nosotros ya vimos por medio del apóstol Juan lo que es el bosquejo inspirado. Ustedes bien lo deben de recordar ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 19, que vemos que dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ahorita nosotros vamos a empezar entonces con la tercera parte de este bosquejo, que son las cosas que han de ser después de estas. ¿Qué quiere decir? Como ya lo vimos la semana pasada, se trata de las cosas futuras. A partir de este momento, ya lo había dicho, todo está en el futuro. También para este punto ya conocemos lo que es el periodo, ya sabemos la definición de lo que es el periodo de la tribulación y de la gran tribulación. Ustedes se acuerdan que ya lo vimos, ese periodo de 7 años en el cual el mundo va a sufrir la ira del Señor por copas, trompetas, etcétera. Ya lo veremos más adelante. También ya sabemos lo que es el arrebatamiento, la segunda venida del Señor. Y como ya hemos estudiado algunos de los argumentos que nos dicen claramente que el arrebatamiento y la segunda venida del Señor son eventos completamente diferentes. Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a nuestro texto de hoy. Pero antes les voy a pedir por favor que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Señor, gracias por lo que tú nos permites pasar. Gracias por lo que nos permites vivir, Señor. Gracias por las dificultades y las enfermedades, Señor. Te sigo rogando, Padre, por la salud de Moni, de mi suegra, Señor, que tú permitas que puedan estar bien, que Moni pueda atravesar por todos estos síntomas lo mejor posible, Señor, y gracias porque me permites estar aquí. Te ruego, Padre, que tu Santo Espíritu sea el que hable y no yo, que tú seas el que dé fuerza a este pobre predicador, Señor, que no da una, Señor, frágil, quebradizo, Señor, pero solamente por tu poder es que podemos hacer las cosas, Padre. Pongo este tiempo en tus manos, que tú, oh Santo Espíritu, nos hables a través de tu palabra y nos muestres, como siempre, lo que hemos de aprender hoy. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, les voy a pedir por favor que ahí en sus Biblias me acompañen y las abran en Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4, versículos 1 al 5. Y vuelvo a insistir, como en los tiempos de aislamiento con la pandemia, cómo hace falta verlos, hermanos. Ya están en Apocalipsis 4. Vamos a leer entonces
Apocalipsis 4, versículos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante estaba yo en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, perdón, semejante, un arco iris, voy de nuevo desde el 3. Y el aspecto del que estaba sentado en el trono, otra vez, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante al aspecto, en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Este texto, como nosotros podemos ver, nos presenta nuevamente algo. Hablando específicamente del capítulo 4, en este capítulo vamos a ver que se exalta al Padre. En el capítulo 1 vimos que se exalta al Hijo. Ahora, ¿cómo es posible exaltar al Padre? ¿Cómo es posible que Juan esté viendo o esté teniendo esta visión del Padre? ¿No se supone que el Padre es invisible? Cierto, el Padre es invisible, pero es Cristo el que lo hace visible. Es Jesucristo, como vemos nosotros en Juan, busquen en sus Biblias, Juan capítulo 1, versículo 18. Aquí está. Si quieres ver al Padre, entonces tienes que ver al Hijo, dice la palabra del Señor. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, a Él le ha dado a conocer. Es Jesucristo el que nos da a conocer al Padre. No es posible tener acceso o llegar al Padre si no es a través de Jesucristo, ¿de acuerdo? Es por esto que es tan importante también el hecho de que esta descripción, esto que Juan está por mostrarnos, es porque el Señor Jesucristo le da acceso a Juan. Juan no va por sí mismo, Juan va porque el Señor le está llamando. Como podemos ver allí en el versículo 1, de Apocalipsis 4, que dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Mucha atención en este texto, hermanos, porque vemos un poquito de lo que ya habíamos visto la semana pasada. Después de esto, ¿qué significa? Después de lo ocurrido y dicho por el Señor Jesucristo en las cartas que envía a sus iglesias. Recuerdan ahí en los capítulos 2 y 3. Miré, después de que me dictaron las cartas, después de todo lo dicho por el Señor, miré. La palabra miré es del griego eidón, que significa mirar, observar. Pero lo que nos interesa aquí es el tiempo verbal, porque nos señala que se trata de un acontecimiento real. Es increíble la riqueza del griego, porque nos muestra no solamente el verbo, sino nos dice la intención o nos dice la claridad con la que se están diciendo las cosas. Y Juan está diciendo: mire, si lo estoy viendo es porque estoy yo mismo confirmando que esto es real. Y como ya habíamos visto, continúa el texto: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo. Una pausa aquí. Nosotros ya conocemos que esta puerta no es, como muchos piensan,
un señalamiento hacia el arrebatamiento. No se trata de esto, sino que se trata de que, según el lenguaje original, la puerta está abierta y permanecerá abierta para que entre Juan, pero única y exclusivamente Juan. No se trata de que ahora la puerta del cielo está abierta para todos, no, porque estamos hablando en el tiempo en el que a Juan le están ocurriendo estas cosas. Y nosotros podemos leer ahí en el versículo, otra vez, Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y posteriormente vemos que la orden para el apóstol Juan sube acá, no suban. Por eso es que esta puerta está abierta única y exclusivamente para que entre Juan, y permanecería abierta hasta que Juan entrara. ¿Y para qué iba a entrar? Para recibir la revelación de la siguiente escena celestial. Imagínense. ¿Recuerdan qué es lo que le pasaba a Juan cuando veía al Señor Jesucristo? Se desmayaba. Ahora el Señor Jesucristo le está hablando. ¿Y por qué sabemos que es el Señor Jesucristo? Continuemos ahí en el versículo, otra vez. Después de esto, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí. Esta parte que nos dice la primera voz que oí, no nos está diciendo que fue la primera voz que escuchó en ese momento, sino se está refiriendo a la voz que él ya había escuchado anteriormente. Les invito por favor a que busquen ahí en sus Biblias. Vamos a regresar un poquito en Apocalipsis al capítulo 1, versículo 10, donde Juan escucha por primera vez esta voz. Ahí en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Recordemos, esta gran voz es el Señor Jesucristo, esta voz como de trompeta. Ojo, recordemos, no se trata de tomar literalmente todo esto. No sonó una trompeta, sino una voz con una tremenda autoridad. Esta voz que vemos: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Y vamos a encontrar precisamente este detallito que quiero que veamos. No sé si recuerdan que dice ahí: yo estaba en el Espíritu, y está con mayúscula. Esto nos da la idea de que es el Espíritu Santo, pero no es así. No sé si lo recuerdan. Esta voz le habla, y le dice, le va a decir cosas a Juan, lo va a hacer de manera autoritaria, esa voz como de trompeta. Si nosotros volvemos a Apocalipsis 4:1, vemos que le dice: la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo. Fíjense en esto, Juan tiene el privilegio, no es una voz como cuando Pablo fue derribado y que todos sus compañeros escuchaban ruido, pero el único que entendía lo que se estaba diciendo era Pablo. No, esta es una voz que está hablando particularmente a Juan. Juan entonces escucha una orden con una voz autoritaria, porque la trompeta, si nosotros nos ponemos en el contexto del tiempo de Juan, la trompeta era utilizada para tres cosas. En primer lugar, para anunciar convocatorias públicas. Las autoridades querían juntar a las personas, entonces hacían sonar la trompeta. El segundo uso era para preparar un juicio. ¡Wow! Se estaba por iniciar un juicio contra un reo, y entonces sonaban las trompetas. Y el tercer uso era para producir reverencia y temor. Si el rey va a pasar, los pueblos sonaban la trompeta, y entonces todos tenían que salir y, por ejemplo, postrarse y mostrar reverencia a esa autoridad que estaba por pasar. El texto continúa y dice: sube acá. Si regresan ahí en sus Biblias a Apocalipsis 4:1,
dice, la primera voz que oí como de trompeta hablando me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Se les pongo tantito por si no lo tienen en la mano, en su Biblia. Juan recibe la orden de ir a esa puerta que permanece abierta únicamente para él, con el fin de recibir nuevamente un mensaje de parte del Señor Jesús. Ahora, una pausa aquí. Nuevamente, esta pregunta ya se las había hecho, pero quiero hacerla de nuevo. ¿Por qué es que Jesucristo muestra al Padre? ¿No podía el Espíritu Santo mostrarle a Juan al Padre? Bueno, hay una razón, o más bien tres, porque es su responsabilidad. La responsabilidad del Señor Jesucristo es mostrar al Padre. Les voy a pedir por favor que me acompañen en sus Biblias, allí a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1, que dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder prontos, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Observen aquí lo que dice el texto. La revelación, el Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio esta revelación al Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él se la manifieste a sus siervos. Por lo tanto, una razón para que sea precisamente Jesucristo el que le revele el Padre a Juan es porque es su responsabilidad dada por el Señor. También es un privilegio y derecho exclusivo del Señor hacer esto. Acompáñenme por favor en sus Biblias a el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 27. Aquí vemos cómo es un privilegio, es algo que solamente es dado al Hijo. Dice Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Observen esto. El Hijo, Jesucristo, no muestra al Padre a cualquiera. Y esto es una verdad tremenda y es algo que tenemos que entender, creas o no en el Señor Jesucristo. Porque muchos dicen, no, pues yo no creo porque quiero. No tienes fe porque el mismo Dios no te la está concediendo. Por eso es que vemos ahí, dice, y el Hijo, a quien el Hijo lo quiera revelar. Es un privilegio del Hijo revelar al Padre a quien Él ya escogió desde antes de la fundación del mundo. No hay ahí albedrío o azar, sino predestinación. Es el Hijo el que escoge a quien le va a revelar al Padre. Y no solamente eso, un texto muy conocido por todos y cada uno de nosotros, Jesucristo es quien da, no solamente muestra al Padre, sino da acceso a Él. Es el único que lo puede dar. Ustedes me pueden acompañar, por favor, en sus Biblias, al Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Seguramente muchos ya se lo saben de memoria. Dice así la palabra del Señor. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie llega a Dios si no es por la fe en Cristo. ¿Y quién decide quién se salve y quién no? El mismo Señor. No hay manera de llegar al Padre. Fíjense en esto. El mundo dice no hay Dios. Bueno, pues eso ya nosotros lo único que podemos hacer es propagar las buenas nuevas de salvación y ya, o decir, yo puedo creer a mi modo, yo puedo creer a mi estilo, por eso no hay ningún problema. Pero ¿qué dice la Biblia? Fíjense bien lo que dice ahí: yo soy el camino, y lo está diciendo Jesucristo. No hay más. Lo más triste es que para la mayoría de la humanidad es más fácil creer lo diametralmente opuesto a esto. Yo soy el camino, dice Jesucristo. Y entonces toda la humanidad, las personas dicen, hay muchos caminos.
todos los caminos llevan a Roma. Y la verdad y la vida, pero ni siquiera entendemos lo que es la verdad, que la verdad es la libertad, pero la libertad del poder de pecado. Y la vida es eso, vivir la vida en dependencia de Cristo. Porque nadie puede llegar al Padre si no es por Cristo. Nosotros debemos de tener bien en mente esto, y por eso es que Jesucristo es el que está revelando al Padre al apóstol Juan en este momento. Y vamos a pasar entonces al versículo 2 de ahí de Apocalipsis 4, que dice así: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¡Wow! Lo primero que ve Juan es ese trono gigantesco, pero fíjense en esto: y al instante. ¿Esto qué quiere decir? Que Juan escuchó, ven Juan, y Juan dijo, aguántame tantito, déjame, tomo mi tecito, me despido y ahorita voy. No. Al instante fue hecho lo que el Señor está diciendo. Dice lo que el Señor está ordenando. Dice, y al instante estaba yo en el Espíritu. Nuevamente, como ustedes probablemente vean, si tienes la traducción de la Reina Valera de 1960 o muchas de las traducciones en español, tienen la palabra Espíritu en mayúscula. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Por alguna razón así han sido puestos, pero cuando nosotros vemos en el griego, el texto, la palabra neumati hace referencia a un espíritu, no al Espíritu Santo. No está hablando del espíritu como persona, sino como el espíritu, en este caso, de Juan. Esta escena, por lo tanto, no es un sueño, sino que Juan es llevado por medios sobrenaturales fuera del mundo material. Es decir, que Juan estaba espiritualmente allí donde el Señor Jesucristo le había llamado, pero su cuerpo seguía en Patmos. No estaba dormido, pero estaba espiritualmente, de manera sobrenatural, delante del Señor, mientras su cuerpo permanecía en Patmos. Continúa el texto: y he aquí un trono establecido en el cielo. ¿Qué significa esto? Bueno, todos hemos escuchado alguna vez esto del trono de Dios, ¿sí o no? Todos en algún momento hemos escuchado o pensado en eso. ¿Y qué nos imaginamos? Bueno, tendemos a imaginarnos una silla extremadamente elegante, fastuosa, quizás hecha de oro, no sé, todos tendemos a imaginarnos eso, y es obvio. Sin embargo, tenemos que entender que las escrituras están llenas de antropomorfismos. ¿Qué significa esto? De frases que nos van a tratar de explicar algo de Dios tomando forma humana o de cosas humanas. En este caso, Dios sentado en un trono. No se trata del mueble, sino de un símbolo de autoridad absoluta. Ese trono representa el mando soberano. O sea, él está viendo el mando soberano de Dios. ¿Qué significa esto? Que no hay nadie por encima de quien está en el trono. El trono habla de Dios como el gobernante teniendo bajo su control todas las cosas. Y después el versículo dice así, vamos a volverlo a leer. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Bueno, antes de continuar, esto de establecido en el cielo quiere decir que este poder, esta autoridad está firme, está sólido en el cielo. Es el único y absoluto poder que está en el cielo. Por eso dice establecido. Es como cuando algo, un cimiento, lo han observado, ponen la columna, pero antes está hundado y eso está firme, no hay modo de moverlo. Bueno, el establecimiento del trono en el cielo no hay manera de que se mueva. Lo intentaron desafiar una vez, nosotros lo sabemos, por eso está Satanás, y fracasó de manera rotunda. Y luego ahora sí, continúa el texto que dice, y en el trono
uno sentado. Fíjense en esto, de aquí muchos se agarran para decir que hay varios dioses, ya ves, ahí dice uno sentado, pero ojo, ese es uno, el único, no hay otro soberano, no es uno de tantos, sino el único, es el único que no solamente se puede sentar ahí, sino es el único que tiene ese trono, que tiene esa autoridad. No hay manera de que Dios comparta su gloria, ni hay otros dioses. Por eso es que dice uno sentado, único, el único que tiene esa autoridad. Ahora, algo muy, muy interesante con el verbo sentarse. Según su tiempo, podría estar describiendo una acción en proceso. Es como en este momento, yo estoy sentado en mi silla, entonces ya me senté. Sin embargo, en el original, cuando dice uno sentado, nos está mostrando que es una persona que está sentándose, alguien que apenas se está preparando para tomar ese lugar. Dios en esta visión apenas está sentándose en el trono. Y esto, en combinación con el hecho de que se sienta sobre el trono, nos dice mucho. Lo más probable es que la expresión sentándose sobre el trono apunte al hecho de que Dios, como juez del universo, da comienzo a los juicios escatológicos profetizados en las Escrituras. El cuadro es el de un juez que entra en la corte judicial y toma su sitio en el estrado real, porque el juicio va a comenzar. Esta nota es interesantísima de Evis Carballosa porque nos muestra exactamente esa intención que Juan, por eso es tan importante estudiar las Escrituras de manera correcta, porque Juan nos está mostrando no solamente la acción, sino la intención de esa acción. El Señor está tomando su lugar de juez del universo para ejecutar su juicio. Respecto a esto, vale la pena que después se haga la diferenciación entre el juicio del gran trono blanco y el tribunal de Cristo, pero esto lo estudiaremos más adelante. Ahora, después de esto, Juan procede a iniciar su descripción de lo que está viendo. Recordemos que él ya había hecho una descripción anterior, entonces regresemos ahí a Apocalipsis capítulo 4, pero ahora nos vamos al versículo 3, por favor. Dice la palabra del Señor: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Algo muy importante aquí, observen en el texto las palabras que se repiten. Esto nos ayuda muchísimo a entender lo que realmente nos está tratando de decir el escritor. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces las personas dicen, ya ves, Dios pues está hecho de jaspe y de cornalina, pero esto no es así. Vamos a analizar el texto. Dice en el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Bueno, es la palabra semejante, no que literalmente Dios esté hecho de joyas. Las diferentes piedras preciosas que se mencionan en este caso, jaspe y cornalina, no tienen demasiada relevancia. Algunos piensan que es diamante y alguna otra piedra preciosa, pero eso no es lo más importante en este caso, porque inclusive los nombres ya no son los mismos con los que las conocemos hoy. Las piedras preciosas, lo importante es que hacen referencia al resplandor de Dios. Jaspe y cornalina, en particular, esas dos piedras hablan de piedras preciosas de la mejor calidad. No estamos hablando de esa bisutería o de esos piedrantes, como les dicen, ¿no? Que no son brillantes, son piedrantes, o vidrios tiraditos ahí que brillan bonito de repente. No, estamos hablando de piedras preciosas de la mejor calidad. Es importante poner atención a este detalle porque Juan describe
al que está sentado en el trono, esto es, al Padre, como algo que se puede ver y tocar. Esto es impresionante. Juan nos está diciendo, allí estaba, no me lo imaginé, allí estaba, no lo aluciné, allí estaba, era real, vi al Padre de manera real. No es una descripción abstracta, por eso usa semejante. Esa reluciente imagen me vino a la mente, no sé si ustedes alguna vez pudieron ver Tom y Jerry, esa caricatura del ratón contra el gato, donde Tom está intentando conquistar a una gatita, pero al mismo tiempo esta gatita está haciendo, también está tratando de conquistarla a un gato con mucho dinero. Y entonces empiezan una competencia de Tom lleva una flor y el otro le regala una florería. Tom llega, empeña casi su vida para comprar un auto todo carcachita y el otro llega en un auto gigantesco con mucha facilidad y le entrega a Tom un anillo con una piedrititita chiquitita que apenas si se ve, pero va bien contento porque le va a regalar un diamante y ella abre una caja, le pone una careta de soldador a Tom, ella se pone una careta de soldador, abre y ¡fum! Sale el resplandor del diamante. Tremendo. Si no se hubieran puesto la careta hubieran quedado ciegos o quemados. Es una completa exageración, pero es una figura que quise compartirles porque el punto es el resplandor de la joya. No el valor, no el tipo, sino el resplandor. Y cuando una piedra preciosa está siendo bien trabajada, cuando una piedra preciosa es de altísima calidad, su resplandor es particular. No es posible imitar algo así. Es por eso que los especialistas en joyas se ponen esos lentes de aumento y observan y precisamente ven esa calidad en la joya. El jaspe y la cornalina nos hablan de la gloria, la majestad, el poder y santidad del Padre. Y esta majestad, esta gloria, este poder resplandece como nada que nadie pueda imaginar. Y se está preparando para ejercer su juicio. ¿Recuerdan? Se está sentando, se está preparando para ejercer su juicio. ¿Qué juicio? Ya no es con las iglesias, ya pasó eso. El juicio contra el mundo. Esta imagen es majestuosa, pero al mismo tiempo también es algo temible. Pero la misericordia abunda. Porque vamos a regresar allí a Apocalipsis 4:3, vamos a volver a leer el versículo. Y el aspecto, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y la gloria del Señor. Y había alrededor del trono un arco iris. Esta figura del trono nos muestra que lo más probable es que no es que esté encimita adornando, no, sino que está alrededor de lo que es ese lugar de autoridad absoluta de Dios. Alrededor está el arco iris. Y el arco iris, por si por ahí hay alguien joven y les han enseñado esa mentira de que el arco iris es la bandera del movimiento LGBT, no, en realidad el arco iris es un recordatorio de Dios y su misericordia. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 9, versículos 15 y 16, por favor, acompáñenme con sus Biblias. Génesis capítulo 9, versículos 15 y 16, que dice así: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Si ustedes recuerdan perfectamente, esto es después del diluvio. Dios ha ejercido su juicio contra la humanidad y ha destruido todo ser viviente con una inundación. Y entonces le dice a Noé:
cuando esté lloviendo. El arco iris es el recordatorio de que yo me estoy comprometiendo a que no voy a volver a destruir la tierra con agua. No que no la va a volver a destruir en absoluto, sino que no la va a volver a destruir con una inundación. El aspecto, pero hay algo curioso, porque si nosotros regresamos a nuestro texto, ahí en Apocalipsis dice, y alrededor del trono había, perdón, 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Tercera piedra es preciosa. Y ojo, nuevamente vemos otra vez aquí la palabra semejante. Las voy a poner. Ahí está. Nosotros vemos al final del versículo, semejante en aspecto a la esmeralda. Puede ser un arco iris con solo el color de la esmeralda, porque la esmeralda es verde. No, no es así. El aspecto o el hecho de que diga aquí el aspecto de la esmeralda no está diciendo que únicamente este arco iris era verde, sino que el aspecto de la esmeralda es esperanza. Juan nos está diciendo que hay misericordia aún en este momento en el que ya se van a ejercer los juicios de Dios. Aún aquí hay misericordia. Evis Carballosa hace un resumen de esto impresionante que dice: aunque Dios aparece sentado sobre un trono de juicio, manifiesta un estado de tranquilidad perfecta y majestad inefable, radiante en la refulgencia de sus infinitas perfecciones. El juicio de Dios es determinado por lo que Él es en sí mismo, condicionado por la luz y las perfecciones de su propio carácter. El arco iris, como se ha observado, evoca el pacto de Dios con Noé. En Génesis 9, sin embargo, el arco iris aparece después del juicio de Dios. En Génesis 9, el arco iris aparece después del juicio de Dios. Este es un detalle bien importante, hermanos. Después del diluvio es que aparece el arco iris. Pero aquí en Apocalipsis 4, el arco iris aparece antes del juicio de Dios, de la destrucción contra la civilización, no después. Es en medio de la ira donde Dios se acuerda de tener misericordia, hermanos. Por eso es que dice semejante en aspecto a la esmeralda. Sí, el juicio va a ser terrible, las cosas van a ser tremendas, sí, pero ahí está la misericordia de Dios en medio de todo esto. Hermanos, tenemos un Dios, sí, santo, justo, que está airado contra el pecado y contra el pecador, porque no nos engañemos, hermanos, con esa, cuando dice, no, pues es que Dios ama al pecador, y también, no importa cómo seas, Dios te ama, aunque seas pecador. Pero la palabra de Dios dice bien claro que Dios está airado contra el pecador todos los días. Porque Dios ama al pecador arrepentido. Dios no ama a todos los pecadores de la tierra. Dios ama a aquellos que se han arrepentido y han puesto su fe en el Señor Jesucristo para su salvación. No nos engañemos ni engañemos a los demás. Si no se ha arrepentido, entonces la ira de Dios está sobre de ellos. Ora por aquellos que no han llegado a Jesucristo y pídeles que les dé arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. No se trata de hacer una oración y decir, ya soy de la familia de Dios, ya la libré. No, porque el que concede eso, como ya lo estudiamos, es Jesucristo. Y Él nos hace vencedores, pero no porque seamos muy autosuficientes, sino porque dependemos de Él. Si no crees en Cristo, ven a Él en arrepentimiento y fe. No creas que crees. Ten la certeza si realmente tienes fe en el Señor Jesucristo. Cuestiónate. Pero no puedo dejar de pensar, hermanos, entonces en esta imagen de
el resplandor de la pureza, de la santidad, de la majestad de nuestro Dios, y que aún así, sentándose en su trono, preparándose para ejercer el juicio, Él tiene misericordia, y una misericordia que resplandece. Ven a Cristo mientras aún puedas hallarlo. Vamos a pasar entonces al Apocalipsis, capítulo 4, versículo 4. Una visión, algo que se sujeta a muchísimas interpretaciones. Dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 4:4. Y alrededor del trono había 24 ancianos, y vi sentados en los tronos, 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¡Wow! Quiero que lean este versículo y lo contemplemos juntos, porque alrededor del trono, o sea, es como si hubiera gobernantes. El Señor todavía se rodea de aquellos a quien Él le place que lo acompañen. Los 24 tronos, 24 ancianos. Y ojo, no se trata de edad. Aquí, en el sentido bíblico, la palabra anciano no está hablando de edad, está hablando de posición. Una posición en la cual se está dando respeto. Entonces, ¿quiénes son estos 24 ancianos para empezar? Bueno, hay varias posturas. Algunos dicen que es la iglesia, otros que son los representantes de Israel, y otros que representan ambos grupos, o sea, la iglesia e Israel. Y también hay quienes argumentan que son seres celestiales junto con los 4 seres vivientes que se van a ver más adelante. Ahora, vamos a ver rápidamente por qué pueden ser o no ser uno u otro. Déjenme acomodarme aquí. Esto. En primer lugar, después se tuvo que analizar el texto, obviamente, y Israel no puede ser, porque en este punto cronológico, para esta altura de la historia y del libro, esta nación no ha sido ni salvada, ni glorificada, ni coronada. Esto sería hasta después de la tribulación. Ojo, salvación, glorificación y coronación. Esta parte ya tenemos que estar un poquito familiarizados, porque si tú estás aquí, crees en el Señor Jesucristo, entonces ya eres salvo. Pero falta la glorificación, que será cuando partamos a la presencia del Señor o venga por su iglesia. Y al estar en su presencia está la coronación, la galardonación, por así decirlo. Al tener coronas estos ancianos, la corona del griego estéfanos, significa que han vencido. ¿En qué han vencido? En su salvación. Han vencido al pecado por la salvación que les ha dado el Señor Jesucristo. Son aquellos que han sido mencionados en cada carta que el Señor Jesucristo dirigió a sus iglesias. ¿Recuerdan? Al final de cada carta, al que venciere. Entonces, esos son los coronados, esa figura de la corona de laurel. No sé si la recuerdan. Esto nos deja con la iglesia. No pueden ser tampoco ángeles, porque ellos no vencen nada. Ellos están al servicio del Señor. No pueden ser ángeles porque ellos no van a ser glorificados. Esto nos deja, como les digo, con la iglesia, pero no compartirlo con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya ha sido sacada del mundo. ¿Recuerdan? Para este punto el arrebatamiento ya ocurrió. Ya ha sido sacada del mundo, ya fue salvada, ya fue sacada del mundo, por lo tanto ya fue glorificada, ya fue coronada, porque con la salvación. Entonces, los ancianos representarían a la iglesia, como veremos en el capítulo 5, entonan un canto de redención, y estos son los vencedores.
que han sido coronados y están junto al Señor por siempre. Vamos a confirmar esto. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias. En Juan, capítulo 4, Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. ¡Wow! Aquí otra vez el Señor Jesucristo básicamente está diciendo, ya saben a dónde voy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerden, lo vimos esto en el tema del arrebatamiento. Los tomaré, no dice van a venir, sino los tomaré, más a fuerza que de ganas. Los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, donde está Dios, también está la iglesia. Y en este caso, por eso es que nosotros tomamos este punto de vista que nos muestra que los 24 ancianos es la representación, es la iglesia, que en ese momento ya está con el Señor, ya salvada, glorificada y coronada, ¿de acuerdo? Ahora, los 24 tronos. Bueno, hay muchísima discusión respecto a este tema de los 24 tronos. Nosotros vemos ahí otra vez Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, que si se reparten el poder con Dios, que si Dios los va a poner a gobernar. No sabemos exactamente de estos 24 tronos. Obviamente, lo más probable es que tampoco se refiera a los muebles, a las sillas, sino a 24 lugares de autoridad. ¿En qué? ¿Para qué? O una definición concreta no existen, pero sabemos que simplemente el hecho de estar alrededor del Señor ya es un privilegio tremendo. Muchos hablan del 24, pues al ser un múltiplo de 7, a la plenitud de la plenitud, a la plenitud de la iglesia está alrededor de Dios. Sin embargo, pues bueno, esto pasa por muchísimos teólogos, muchas opiniones, y nosotros nos vamos a concretar a decir que los 24 tronos es un lugar de privilegio en el cual se encuentra la iglesia ante la presencia del Señor. Y por otro lado, vemos que nuevamente dice Apocalipsis 4:4, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ya están coronados. Esas coronas que son las que el Señor le prometió a cada iglesia. ¿Recuerdan? Cuando perdón, son las coronas que se le prometen a cada iglesia en los capítulos 2 y 3, cuando les dice que les va a dar que son vencedores, perdón. Cuando les dice perdón, se me fue el que venciere. Cuando les dice en cada carta, les dice el que venciere, entonces yo, y a eso es a lo que refiere. No es lo que les va a entregar o lo que les está prometiendo, sino cuando dice el que venciere, ya está coronado. Entonces, bueno, en cuanto a las vestiduras blancas, simbolizan pureza del carácter del juicio. Probablemente esos 24 que van a estar ahí, más bien van a ejercer cierto juicio y su carácter va a ser puro. ¿Por qué? Porque ya están delante de la presencia del Señor. ¿De acuerdo? Entonces vamos a continuar y ahora vamos al versículo 5. Versículo 5 dice así, Apocalipsis 4:5. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Pongan mucha atención aquí en este texto, hermanos, porque
les doy un tiempo para que distingan dónde está la Trinidad. Aquí está presente la triunidad, las tres personas de Dios están aquí presentes y ahorita vamos a ver cómo es que es esto. Dice el texto, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. ¡Wow! No me puedo imaginar eso, de ese lugar de autoridad, todo el poder que se puede ver. Estos fenómenos nos muestran que a partir de aquí, el libro de Apocalipsis trata de juicios terribles sobre las criaturas de Dios. Y esto hasta el capítulo 20. Voces se refiere probablemente a esos seres que rodean al trono, o sea, están hablando. ¿Y qué es lo que dicen? Bueno, nosotros vamos a ver más adelante que lo único que se dedican es a alabar al Señor, a estarlo alabando continuamente. Y aquí viene la clave. O sea, esta descripción de cómo está el trono es porque ahí está el juicio de Dios. Y luego dice, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí está la Trinidad. ¿Cómo? Cristo, que le ha dicho a Juan, ven y mira, el Padre, que es el que está ahí en su trono, y estas 7 lámparas de fuego que representan la plenitud del Espíritu Santo. ¿Recuerdan? Ya lo habíamos visto anteriormente. Las 7 lámparas no son 7 espíritus, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Son también estas lámparas, son las lámparas, por así decirlo, que Dios va a usar para ejecutar sus juicios. Esa luz es la claridad con la que Dios sabe todo. Al mismo tiempo dice, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Es el Espíritu Santo, es la plenitud del Espíritu. Dios no tiene 7 espíritus, ni está dividido en 7, ni hay que juntar los 7. No, recordemos, los 7 espíritus de Dios es la plenitud del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, como lo vimos allí en el capítulo 1, versículo 4. Esta descripción es increíble, pero lo que quiero volver a tocar es lo que nosotros vimos y aprendimos en la descripción de ese trono en el versículo 3. Y alrededor, semejante en aspecto a esmeralda, la misericordia de Dios abunda, el juicio viene. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, porque aún hay misericordia, aún antes de que empiece el juicio, durante el juicio hay misericordia. No olvidemos entonces, hermanos, que somos bienaventurados por conocer estas cosas. Somos bienaventurados por poderlas aprender, por poderlas leer, por poderlas escuchar. Bienaventurados por poderlas enseñar. No olvidemos que Apocalipsis nos muestra cómo Dios va a consumar su plan eterno. Dios lo comenzó en Génesis 1 hasta llegar a Apocalipsis, donde este plan termina y tenemos el privilegio de conocerlo. Gracias a Dios por esto, gracias a Dios por su palabra. Y si tú aún no crees en Jesucristo como tu único Salvador, si tienes dudas, si no tienes idea, si no crees nada de esto, solamente te pido que escuches la palabra del Señor. Ahí está el único camino, la verdad y la vida, que es el Señor Jesucristo. Únicamente por fe en Cristo es que podemos ser llamados hijos de Dios. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por tu cuidado, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias porque es a través de ti que sabemos las cosas. Gracias porque tú nos las muestras, tú nos las explicas. Gracias por nuestra salvación. Y te ruego, Padre, por aquellos que aún no han puesto su fe en Cristo, Señor, que tú permitas, si es tu voluntad, que esto ocurra, Señor. Mueve corazones, te lo ruego, al arrepentimiento y fe, si es tu voluntad, Padre. Te seguimos rogando por la vida y la salud de Joshua, Señor, y te rogamos, Padre, que tú permitas que pueda recuperarse, Señor. Te rogamos por fortaleza para su familia y por todos mis hermanos que están enfermos, Señor. Y también sigo rogando por la salud de mi esposa y te ruego que mantengas la salud de mi suegra, Señor. Gracias por esto. Gracias
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.